Bienvenidos hermanos, hoy celebramos la fiesta del bautismo del Señor, finalizando así el tiempo de Navidad. Jesús es bautizado y es reconocido por Dios como su Hijo amado. Jesús da el paso que nosotros, los hombres, necesitamos para obtener la salvación y el perdón de nuestros pecados. Al celebrar esta fiesta, Él nos llama a renovar nuestro compromiso bautismal y a poner toda nuestra fe y confianza en el amor infinito del Padre. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Cuando pedimos perdón, estamos renovando nuestro bautismo. Renovemos nuestro bautismo pidiendo perdón por nuestros pecados. Tú que te has manifestado a los pueblos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has desposado con tu iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que en el Jordán te manifestaste como el Hijo muy amado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos a Dios cantando. Gloria
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste a Cristo como Hijo tuyo muy amado, cuando era bautizado en el Jordán, y el Espíritu Santo descendía sobre él, concede a tus hijos, renacidos del agua y del Espíritu, perseverar siempre en el cumplimiento de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra del Señor para que la luz de la fe se encienda en nuestra vida. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Vengan a tomar agua todos los sedientos, y el que no tenga dinero venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo, y sin pagar, tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta y sus ganancias en algo que no sacia? Háganme caso y comerán buena comida. Se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí. Escuchen bien y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. Yo lo he puesto como testigo para los pueblos, jefe y soberano de naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá hacia ti, a causa del Señor, tu Dios, y por el Santo de Israel que te glorifica. Busquen al Señor mientras se deja encontrar, llámenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino, y el hombre perverso sus pensamientos. Que vuelva al Señor, y Él le tendrá compasión, a nuestro Dios que es generoso en perdonar. Porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos. Oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come. Así sucede con la palabra de Dios que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios. Sacarán agua con alegría de la fuente de la salvación. Sacarán agua con alegría de la fuente de la salvación. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Sacarán agua con alegría de la fuente de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Anuncien entre los pueblos sus proezas, proclamen que sublime es su nombre. Sacarán agua con alegría de la fuente de la salvación. Canten al Señor, porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Fuente con alegría
de la fuente de la salvación. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, el que cree en Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y el que ama al Padre, ama también al que ha nacido de Él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque Él ha nacido de Dios, vence al mundo. El que ha nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio de su Hijo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Juan Bautista predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Con esta fiesta se corona el tiempo de Navidad y comienza el tiempo común o tiempo durante el año. Dejamos el color blanco litúrgico de las fiestas y pasamos al color verde, que es la esperanza. Por eso el tiempo común es el tiempo de la espera. Y hace pocos días nosotros celebramos la fiesta de la Epifanía. Dios, que envuelto en pañales, se manifiesta a todas las culturas, a todos los pueblos, representados por esos magos de Oriente.
Y la liturgia ha ubicado en el domingo siguiente a la Epifanía el bautismo de Jesús, porque forma parte de la Epifanía de Dios. Los evangelios que se presentan para meditar la Epifanía justamente son la visita de los magos de Oriente en Belén, el evangelio del bautismo de Jesús y las bodas de Caná. Son las tres grandes epifanías, porque toda la vida de Jesús es epifanía, ¿no? Es manifestación de Dios. Pero esos son los momentos más fuertes, podríamos decir. Y el evangelista Marcos nos presenta la figura de Juan y nos presenta la figura de Jesús. Juan, yo lo veo como una persona muy madura, porque tiene un profundo autoconocimiento de sí mismo. Él sabe, él es consciente de que tiene una misión importante que cumplir. Pero él sabe, y lo dice muchas veces, que él no es el centro. Que él es simplemente un obrero, él tiene una misión. Incluso él mismo dice, soy una voz que grita en el desierto, es decir, lo que digo no lo escucha nadie, nadie me lleva el apunte. Sin embargo, el Bautista insiste y sigue su misión, más allá de que lo escuchen o no lo escuchen. Él cumple con su tarea. Pero él sabe que no es el Salvador, que el Salvador es otro, que el Mesías es otro, que él simplemente le prepara el camino al Salvador. Incluso él le va a decir a sus discípulos, yo los bautizo con agua, lo que hago es algo exterior, pero el que viene, ese sí, los va a bautizar en el Espíritu. Lo que va a hacer el que viene después de mí, los va a transformar en todo su ser. Y eso es lo que hace el bautismo, ¿no? Y el bautista también va a decir, el otro es tan grande, el que viene, que yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, porque esto de desatar las correas de sus sandalias era el trabajo que hacían los esclavos. Ni siquiera soy digno de eso. Entonces el bautista reconoce su pequeñez y anuncia, ¿no?, la grandeza de Cristo. Bautismo, bautizarse, es una palabra de origen griego y su significado es sumergirse. En el bautismo nosotros nos sumergimos en el misterio de Cristo. Así como en los orígenes, bueno, Juan lo hacía en el río Jordán y la iglesia en los orígenes lo hacía en los bautisterios, que eran como una capilla aparte fuera del templo, ¿no? Y los bautizados, los catecúmenos, se bautizaban solo una vez al año. Ahí no se esperaba si venía el padrino, la madrina, si había turno para el salón. No, era una vez al año y era la noche de Pascua. Por eso la vigilia pascual tiene tantos signos bautismales, por eso la luz, por eso se bendice el agua, por eso se renuevan las promesas bautismales, ¿no? Es la noche del bautismo, la vigilia pascual. Que también en sus orígenes los que se bautizaban eran adultos, eran personas de unos 30 años, y entonces sí significaba mucho más fuerte de nacer a una vida nueva. Y era como una pileta donde el agua los tapaba. Y de esa manera se significaba mucho más que el bautismo es sumergirnos en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es morir, es ser sepultados con Cristo, cuando el agua nos tapa, ¿no? Es ser sepultados con Cristo para nacer luego a una vida nueva en Cristo. Por eso el bautismo es el que nos hace nacer a la vida sobrenatural. Y por el bautismo nosotros recibimos los dones, el regalo que nos trae la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Yo decía ayer, los que tuvieron la catequesis hace algunos años de las 100 preguntas, ¿no? 100 o 99, que eran definiciones, a veces tal vez para la edad, definiciones un poco elevadas para la comprensión,
pero que eran muy claras. Y cuando decimos el bautismo imprime carácter, ¿qué significaba eso? No es que nos hace ser personas a las que nadie va a poder mandar, que tiene carácter, ¿no? Decimos así, ¿no? Sino que imprime carácter es que lo que sucede por fuera es un signo de lo que está realmente pasando dentro. Que imprime carácter significa que en el bautismo nosotros somos configurados con Cristo. Pero no es algo teórico, es algo que realmente sucede en nosotros. Por eso es que nos llamamos por el bautismo y somos realmente, no es un título nada más, sino que es realmente por el bautismo en Cristo nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Imprime carácter significa que se realiza una vez en la vida y es para siempre, igual que el sacramento de la confirmación, igual que el sacramento del orden sagrado. Son los tres sacramentos que son una vez en la vida y nada más. Porque una vez que fuimos configurados con Cristo, ya no se borra. Yo podré apostatar de mi fe. Voy al obispado, hacemos el acta de apostasía, después se registra en el libro de bautismos, cómo se registra el casamiento, cómo se registra el orden sagrado, cómo se registra la confirmación. Eso trae implicancias jurídicas dentro de la Iglesia. Pero el ser hijo de Dios no se borra más. Podré apostatar, podré abandonar la fe y vivir como si Dios no existiera, pero Dios me va a seguir mirando como hijo suyo y me va a seguir esperando con los brazos abiertos, porque Dios no se desdice. Dios no dice hoy sí y mañana no. Una vez que Él nos asume como hijos suyos, es para toda la vida y no se borra más, no se borra más. No. Eso significa que el bautismo imprime carácter, que nos hace otros Cristos. Y el Evangelio de Marcos primero presenta, Juan que anuncia el bautismo, y luego dice que llega Jesús desde Galilea y se hace bautizar por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, dice que Juan da testimonio que él ve descender al Espíritu en forma de paloma y que se oye la voz del Padre: este es mi Hijo muy amado en quien tengo puesta mi predilección. En eso, Marcos está diciendo muchísimas cosas. Por un lado, que Dios vuelve a hablar. Hasta el momento del bautismo de Jesús, hasta el momento de la encarnación, pero vamos viendo la vida de Cristo como uno, Dios ya no hablaba más con su pueblo, ya no enviaba profetas, ya no les estaba dirigiendo la palabra al pueblo como lo hacía anteriormente. Hacía muchísimos años que no llegaban profetas al pueblo de Israel. El último profeta sería Juan el Bautista, al que tampoco escucharon. Y es el que hace esa unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el momento que Jesús se bautiza es una nueva creación. Al principio Dios separa las aguas, ¿no? De las aguas surge Cristo, la nueva creación, el hombre nuevo. Y el cielo se vuelve a abrir, el cielo que se había cerrado se vuelve a abrir. Jesús nos abre a todos nosotros el cielo. A partir de Jesús comienza una nueva creación. Ahora el cielo está abierto y nuevamente Dios le vuelve a hablar a la humanidad. Dios, desde que Jesús entra en nuestra historia, nos está hablando. Y la palabra, con mayúsculas, es el mismo Jesús, que celebramos el 25 de diciembre con aquel evangelio de Juan, el prólogo: y la palabra se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Bueno, esa palabra sigue hablándonos, esa palabra sigue estando presente. Dios, desde que se encarna, no ha dejado de hablar con nosotros.
a través de Jesús, la palabra hecha carne. Cuando nosotros fuimos bautizados y cuando alguien es bautizado ahora, Dios sigue diciendo esas mismas palabras, porque en el bautismo Cristo nos abraza de tal manera que nos hace uno con Él, y Dios al vernos está viendo a su propio Hijo. Qué importante hoy recordar, ¿no? Cor cordis, corazón, ¿no? Recordar es traer de nuevo a nuestro corazón aquellas personas que intervinieron o que intervienen en nuestro proceso de fe. Qué importante hoy traerlas al corazón y dar gracias a Dios por esas personas que nos transmitieron la fe. Papás, mamás, abuelos, tíos, catequistas, algún sacerdote, alguna religiosa. Qué importante volver a traerlas al corazón y darle gracias a Dios porque ellos fueron ese instrumento por el cual nosotros pudimos acercarnos a Jesús y crecer en el conocimiento de Jesús. Pero un conocimiento que no es solo de acá arriba. Estamos llamados a hacer experiencia de Jesús, porque Jesús es una persona que está vivo y presente en medio nuestro. El bautismo es la puerta a los demás sacramentos, es el momento en que nacemos a la vida sobrenatural, pero esa vida, como toda vida, tiene que ser alimentada, porque si no, nos debilitamos y chau, desaparece. ¿Cómo alimentamos esa vida? Con los sacramentos. El bautismo que Jesús inauguró en el río Jordán llega a su plenitud en la cruz, cuando de su costado brotan sangre y agua. Agua, signo del bautismo, sangre, el signo de la Eucaristía. Entonces, el bautismo, esa vida sobrenatural, necesariamente tengo que alimentarla con la Eucaristía. La Eucaristía, que el Concilio dice fuente y culmen de la vida cristiana, es que yo el domingo vengo a entregarle al Señor todo lo que viví en la semana y al mismo tiempo saco las fuerzas, recibo las fuerzas que necesito para vivir la semana que hoy comienza. En la Eucaristía es donde yo me encuentro con Jesús profundamente y de la Eucaristía salgo a encontrarlo a Jesús ahí en donde ando durante los días de la semana. Y hacer experiencia de Jesús es ponernos frente a Él en el sagrario, en el momento de la consagración, cuando recibo la comunión, y es tener con Él ese diálogo sincero y profundo. Señor, este soy yo, acá estoy. Te ofrezco estas alegrías, te presento estas preocupaciones, estas tristezas, ciertas angustias, ¿no? Estas broncas también, ¿no? Ese diálogo, un diálogo que lo puedo hacer con mis propias palabras. Santa Teresa de Ávila decía que la oración es hablar con aquel que me conoce mejor que yo mismo. Entonces, si me conoce mejor que yo mismo, cuando hablamos con Jesús, despachémonos tranquilos, sin ninguna dificultad, porque Él me mira con otros ojos, me mira con amor, y por mí se entregó, para que tenga vida y vida en abundancia. Entonces hablemos con Él tranquilamente. Y ahí es donde vamos haciendo esa experiencia de Cristo. Y es ahí donde lo encontramos. Y es por eso que nuestra vida es eucarística de domingo a domingo, porque a ese Jesús que lo encontramos sacramentalmente, después en la vida cotidiana también lo vamos a encontrar. Si antes nos estuvimos encontrando con Él y nos preparamos para percibirlo vivo y presente en medio nuestro, después, en lo que hagamos, cuando menos lo esperemos, ahí Él se nos hace presente. Se nos hace presente en la casa, se nos hace presente con el que recién nació, o no es un milagro la vida que nos lleva a darle gracias a Dios.
Se nos hace presentes en el que tal vez nos pide una mano, el que nos pide un plato de comida, o lo que sea, o un oído. Se nos hace presente con tantas otras personas con las que nos encontramos. Se nos hace presente con el que está postrado en la cama, el Cristo crucificado. Se nos hace presente con el que está atendiendo a los que están enfermos, que no bajan los brazos a pesar de todo y que siguen poniéndole, como se dice a veces, el pecho a las balas, que siguen apostando por la vida y la siguen defendiendo en todas las situaciones, en el hospital, en el geriátrico, en la casa. A ese Jesús lo encontramos en esas situaciones concretas y sin darnos cuenta a veces, pero seguramente habrán percibido ustedes que en alguna situación de la vida algo que alguien dijo, algo que les hizo ese sacudón y los ha llevado a pensar en Dios. Bueno, ahí está Jesús presente. Ahí se está haciendo presente. Y no cuando lo fabrican, no hace falta ni no fabricarlo, no, sale solo. El asunto es estar atentos, tener bien sintonizado el dial para encontrarlo vivo y presente en medio nuestro. Demos gracias al Señor porque nos ha hecho Él hijos suyos. Demos gracias por nuestro bautismo. Demos gracias por todas las personas que intervinieron y que intervienen hoy en nuestra vida para que podamos seguir creciendo en la fe. Que el Señor nos conceda estas gracias y aquellas que hoy más estamos necesitando. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones. A cada oración respondemos: escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que con un espíritu de apertura abierta al diálogo, sea testigo de la presencia de Dios en el mundo. Oremos: Escúchanos, Señor. por las naciones donde se sufre la violencia o la persecución, para que puedan encontrar los medios para solucionar las diferencias y vivir con justicia y paz. Oremos: Escúchanos, Señor. por los que se distancian del camino de Dios, para que puedan abrir la puerta de su corazón y pedir perdón con humildad. Oremos: Escúchanos, Señor. por los que estamos celebrando esta Eucaristía, para que renovemos nuestro compromiso bautismal y vivamos como verdaderos hijos de Dios. Oremos: Escúchanos, Señor. En acción de gracias por el cumpleaños de Luis Enrique Valdivieso, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Y por la salud de Daniel Santos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el eterno descanso de Rosario Carella en su primer aniversario, José Lisandro González, Nélida Mastrovincenzo, Silvia Crevatín, Lauro Mauricio Bazán y Eulogia Pérez, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Todas estas intenciones, Padre, y aquellas
que están en lo más profundo de nuestro corazón, te las presentamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Sigue diciendo, esto que soy, esto te doy, esto que soy es lo que te damos, ¿no? Nuestra vida está acá, ¿no? En el altar, ¿no? El ofertorio es poner nuestra vida con sus luces, sus sombras, ¿no? Lo que somos, así como somos, sin caretas ni nada, acá, en el altar, porque Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Oren, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Padre, los dones que te presentamos al celebrar la manifestación de tu Hijo amado, para que nuestra ofrenda se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú quisiste expresar con signos admirables en el río Jordán el misterio del nuevo bautismo, para que por tu voz celestial se manifestase que tu palabra habitaba entre los hombres, y por el Espíritu que bajó en forma de paloma, se reconociera que Cristo, tu servidor, había sido ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con los coros celestiales, te alabamos en la tierra llenos de alegría, cantando sin cesar.
Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Oscar, sus obispos auxiliares Guillermo y Raúl, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Rosario, José, Nélida, Silvia, Lauro, Eulogia, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles, Santa Rosa de Lima, San Isidro, San Vicente Palotti, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
salteé a alguien, me avisa, por favor. Si salteé... Oremos. Alimentados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, que escuchemos con fidelidad a tu Hijo unigénito y así nos llamemos y seamos verdaderamente hijos tuyos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Bueno, Luis Enrique no está presente acá, ¿no? Pero hay alguien que cumple años y sí está presente, Graciela, que nos acompaña siempre con su guitarra. Hoy está sentada ahí, pero en las canciones que se oyen en la misa, ella es una de las que está ahí tocando la guitarra y poniendo el don de la voz al servicio de la comunidad. Así que en acción damos gracias, ¿no? por tu servicio y damos gracias al Dios de la vida por un nuevo año. Que los cumpla feliz. Ponemos toda nuestra vida en las manos de la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Un avisito. El próximo viernes es un aniversario de la aparición, la primera aparición de la Virgen de los Pobres. En la segunda, donde se manifiesta como yo soy la Virgen de los Pobres. Así que el próximo viernes la misa de 19:30 no va a ser acá en la sede parroquial, sino que va a ser en la capilla, nuestra capilla Virgen de los Pobres, ¿no? O sea, hay misa en la parroquia, pero en la capilla Virgen de los Pobres. Y a las 8 de la mañana, como todos los días, en la capilla San José. El Señor esté con ustedes. Descienda la abundante bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. En nombre de Jesús permanezcamos en paz. Vayamos a anunciar la alegría de ser hijo de Dios. y hermanos en la fe.